Gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional da la bienvenida a la minuta sobre la reforma político-electoral enviada a esta representación por el Congreso de la Unión. Y a la vez, reconocemos el arduo trabajo de deliberación legislativa que se llevó a cabo, así como el valor de los acuerdos políticos emanados del Pacto por México en esta materia, lo que hace de esta reforma el resultado de la negociación plural en beneficio de la transformación del país. Es una reforma incluyente que recoge propuestas de todos los partidos políticos y más aún, propuestas e ideas de quienes ahora no apoyan un cambio de gran calado. Sí quiero señalar que esta es una reforma donde se ha escuchado las propuestas, insisto, de todos los partidos y de los grupos parlamentarios. No es de ninguna manera una moneda de cambio. Es un esfuerzo por lograr consenso en algo tan delicado como es la transición política. En el PRI siempre hemos estado dispuestos al diálogo, a la construcción de acuerdos políticos y de los acuerdos legislativos. Refería don Jesús Reyes Heroles: si las realidades cambian, cambia el derecho y también mediante el derecho cambian las realidades. La presente se trata de una reforma que nos encamina a un cambio de sistema político. Estamos cambiando las reglas del Estado mexicano y eso nos va a llevar, sin lugar a dudas, a consolidar el régimen democrático de nuestro país. Esta reforma moderniza el sistema presidencial en función de una pluralidad ampliamente representativa y genera nuevos equilibrios entre los poderes públicos. Pasamos de la alternancia política en el gobierno a la transición en pleno con el verdadero cambio de régimen político. Entre otras cosas importantes de esta reforma, viene la opción constitucional de integrar gobiernos de coalición, porque se facilitan de esta manera los acuerdos. Los grupos, los partidos políticos que pudieran integrar un gobierno de coalición seguramente diseñarán un plan nacional de desarrollo con un amplio sustento social y con un gran respaldo político. Los grupos parlamentarios de quienes integren un gobierno de coalición seguramente encontrarán facilidad para hacer una agenda legislativa que nos lleve a los cambios profundos, a los cambios que aún están postergados a través de una agenda legislativa de largo alcance y promovida por las fuerzas que integren un gobierno de coalición. Con la integración de gobiernos plurales y la ratificación de integrantes del gabinete y funcionarios públicos por parte del Congreso de la Unión, se consolida la estabilidad y el desarrollo político del país. ¿Es este proyecto una reforma del sistema electoral y de partidos políticos para servir a la ciudadanía, acercar al gobierno a la sociedad y representar de esta manera mejor la pluralidad de sus intereses? Es una reforma que acompasa el desarrollo político del país en una misma dinámica democrática, con la plena garantía de respeto al voto en condiciones justas de competencia política. Precisamente, este es el sentido de la integración del Instituto Nacional Electoral y las facultades renovadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es también una reforma que consolida el nuevo órgano nacional electoral para que garantice procesos electorales imparciales, libres, pacíficos, de modo que los procesos electorales dejen de ser un riesgo para la estabilidad social y política y otorguen certeza jurídica a los actores políticos y, desde luego, confianza ciudadana al valor del voto. La justicia electoral se afianza con una nueva distribución de competencias que evita que una misma instancia sea juez y parte y que traslada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la facultad de conocer, resolver y sancionar las infracciones al reglamento electoral, incluyendo las violaciones a las normas sobre propaganda política y electoral, actos de precampaña y campaña política. Así, se sancionará la violación a los topes de gastos de campaña que pudieran constituirse en causas de nulidad de las elecciones. En concordancia con este fortalecimiento de la autoridad y la justicia electorales, la representación de la soberanía popular se consolida con la reelección de los senadores, de los diputados federales y de los diputados locales. Esta es una propuesta que fue sugerida durante largo tiempo por diversas fuerzas políticas, por estudiosos, por politólogos,
la cual estamos seguros que va a contribuir a la profesionalización de la función legislativa y a una mejor calidad de la representación de los intereses y la pluralidad política, así como un mejor equilibrio de los congresos con respecto de las funciones del Poder Ejecutivo. Con este nuevo diseño constitucional gana el balance entre los poderes político, local y federal en beneficio de la ciudadanía, además de que se promueve la gobernabilidad municipal con la reelección por una sola vez de las autoridades municipales que ocupen el cargo por 3 años más. Avanza también el desarrollo político del país con una nueva arquitectura institucional del Estado que reconoce la autonomía de la Fiscalía General de la República y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De esta manera, se fortalecen las capacidades de procurar justicia por parte del Ministerio Público y se fortalece la justicia en manos de delitos electorales y combate a la corrupción con base en 2 fiscalías especializadas. En forma similar, la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social fortalecerá la fiscalización e instrumentación de estas políticas públicas. La bancada del PRI convoca a los distintos grupos parlamentarios y a nuestros compañeros legisladores a que se sumen a esta aprobación, a la aprobación de esta reforma constitucional, la cual, reitero, consolida las condiciones y las capacidades institucionales para la gobernabilidad democrática y representa un hito en la modernización del sistema político de nuestro país. Hay que apuntarlo con claridad, no puede ser esta la última reforma político-electoral del país, ya que esta es una reforma constitucional que reconoce en principio de que en política no siempre se obtiene lo óptimo, sino lo posible. La democracia real no es ni puede ser una democracia ideal. Esta reforma facilita los acuerdos y a un mismo tiempo fortalece la presidencia democrática y las facultades del Poder Legislativo en el marco del sistema político y constitucional de división y equilibrio de poderes. La autonomía constitucional de los órganos autónomos y la consolidación de los órganos electorales y de impartición de justicia electoral nos encaminan, sin lugar a dudas, también a un nuevo sistema político. En el Partido Revolucionario Institucional respetaremos este proyecto que asume compromisos legislativos, que asume compromisos políticos para poder fortalecer ese clima de diálogo y de acuerdos políticos en donde nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se ha conducido con respeto a la pluralidad y al disenso, promoviendo siempre la reforma y el cambio transformador. Desde luego que vamos por el rumbo correcto. Compañeros, diputadas y diputadas, oponerse a esta reforma, inhibirse o temer a los cambios será ignorar que toda época es en realidad una época de transición. No caminemos políticamente en círculos, hay que caminar en línea recta y siempre en forma ascendente. Esta es la época de las reformas y de la transición política. Morelos debe aportar en positivo a la consolidación de las reformas que transformarán a nuestro país, a nuestro estado y a nuestros municipios, haciéndolos prósperos y con paz social. Es cuanto, señor presidente.